Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su programa Creciendo Juntas. Hoy vamos a tener un programa lleno de herramientas. Después de este programa ustedes van a tener en sus manos herramientas para hacer yoga, herramientas para mejorar su alimentación y para en general mejorar su bienestar. Vamos a estar hablando de qué es ser una mamá holística, cómo podemos tener una alimentación holística y cómo nos puede ayudar en todo este proceso de ser mamás y ser mujeres. Así es que sin mucho preámbulo, Claudia Arango, bienvenida a nuestro programa Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Y bienvenida. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Encantada de estar acá compartiendo estas herramientas como lo estás mencionando contigo y con todas las mamás que nos ven. No, qué rico de verdad. Les contaba al principio, antes de arrancar, y es que cómoda me siento. Es la primera vez que hacemos un programa descalzas, de ropa deportiva, o sea, de verdad se siente y fluye una energía absolutamente tranquila y fluye de manera armoniosa, aún estando descalzos, que pues por lo general no es algo que acostumbremos a hacer. Así es. Y Claudia decía sobre la importancia que es tener los pies descalzos, estar conectadas con la tierra, y así vamos a empezar este capítulo. Para que nos pongamos en contexto, Clau, te invito a que nos sentemos, para que esta conversación sea chévere, fluida, descansemos, sea una conversación muy agradable en la que, como les decía al inicio, llenemos de muchas respuestas y también se generen muchas preguntas allá en cada uno de los hogares que nos ven. Claro que sí. Y para que empecemos, cuéntanos quién es Claudia Arango y a qué te dedicas. Bueno, Claudia Arango es una mujer que, digamos que ha comenzado un proceso de transformación. Yo te contaba, pues, como en el programa anterior, que me dedicaba como a unas cosas diferentes, y alguna vez tuve el llamado como a empezar a querer saber más acerca de herramientas de crecimiento personal, acerca de herramientas un poco más holísticas, porque sentía que todavía tenía mucho como que crecer como mujer, como mamá. También hablábamos del rol de las mamás. Entonces, bueno, llegué al tema de la salud, del bienestar, empecé a estudiar mucho y a practicar yoga, me enamoré del yoga perdidamente. Eso nos pasa, yo creo que a todos. Sí, realmente yo creo que la persona que llega al yoga, obviamente empieza un camino propio, pero ya es una herramienta de vida que uno adopta, y yo creo que nos lleva pues como a mucha felicidad y mucho bienestar. Soy health coach, digamos que estudié digamos esta carrera adicional con un enfoque holístico, precisamente buscando como esas herramientas de salud y de bienestar, pero muy enfocadas como en la parte sí, un poco más holística, un poco más como desde el ser. Ahí es importante para que entremos en contexto y que todas las personas que nos ven se ubiquen de qué estamos hablando, Clau, porque el tema o el término holística, no es familiar para todo el mundo. Sí. Hay gente que nos puede estar viendo y dicen, ay, sí, tan lindo, el término suena lindo, pero ¿qué traduce? ¿Cómo se vive? ¿Cómo sé que estoy siendo o haciendo una alimentación holística o siendo una mujer holística? ¿Qué es esa palabra? ¿Cuál sería la definición desde tu experiencia y tus aprendizajes? Sí, yo creo que cuando una persona que de pronto no está como muy relacionada con este término, piensa que es algo como mágico, algo como cierto, como que no lo termina pues como de materializar. Pero básicamente el término holístico, digamos que viene, y el tema de salud holística, que es digamos mi especialidad, viene como de las culturas orientales, generalmente pues en Latinoamérica y en nuestra región. Digamos que lo que más ha predominado es la salud tradicional, ¿cierto? Donde el estudio del cuerpo es muy desde el cuerpo físico como tal y su biología. Y así me debería decir ahí, qué pena, Claudio, te interrumpo un momentico, es como la tradición, lo que hemos estado acostumbrados, y es que enfrentamos la enfermedad, pero no nos enfocamos en la prevención. ¿Podría ser como un poquito desde ahí? Sí, claro. La medicina tradicional tiene mucho ese enfoque, y es atender a la persona cuando ya está enferma, pero no hay un trabajo preventivo, que es, digamos, la diferencia de la medicina holística, que su origen viene más, como te contaba, como de las regiones de Oriente, India, la misma China. Entonces, digamos que esta medicina va un poco más al fondo, y holístico, como me preguntabas ahorita, significa como todo. Entonces es ver al ser humano
como un ser multidimensional y asimismo que está compuesto por un cuerpo físico, pero también por una mente y por un espíritu. Entonces, en esas dimensiones, digamos que se pueden trabajar o hay herramientas para trabajar en nuestra salud, no solamente en el cuerpo físico. Bueno, ¿y cómo es el proceso para que Clau llegue aquí a hablarnos del bienestar, de prevenir, de lo que tú decías ahora, que empezó como ese llamado interno a decir, no, me quiero enfocar por el bienestar y lo voy a enfocar en la alimentación? ¿Y cómo viene? ¿Cuál es tu historia que te trae aquí a este punto, Sí, Clau? yo pienso que es como cuando uno se redescubre desde su esencia. O sea, yo pues siempre he sido una mujer que me ha gustado mucho el movimiento, el deporte, he montado bicicleta, he ido al gimnasio, o sea, necesito estar en movimiento. Entonces, cuando yo tomo la decisión como de hacer un cambio en mi vida, porque venía manejando mucho estrés, trabajaba con mi esposo, duramos 10 años trabajando juntos, entonces llega un punto donde uno dice, no, hay que tomar una decisión porque ya son 10 años, porque ya nos sentimos saturados, ya digamos las cosas no empiezan a fluir de la misma manera en el matrimonio, entonces siempre el matrimonio digamos va a ser una prioridad. Entonces cuando yo empiezo como a explorar, yo digo, bueno, pero ¿quién es Claudia? ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? O sea, ya creciste profesionalmente, llegaste a este punto, te contaba que nosotros creamos una empresa y fueron 10 años de mucho trabajo, pero yo decía, bueno, ¿dónde más puedo seguir creciendo? Entonces me volteé como a verme desde el ser, ¿cierto? Entonces dije, bueno, siempre me gusta mucho el tema del bienestar. Entonces, cuando empecé a practicar yoga, obviamente, en ese proceso, como tú decías ahorita, que uno comienza a redescubrirse, a entenderse, a amarse uno como es, o sea, es un proceso de conexión tan lindo con uno mismo, con el ser que uno tiene adentro, porque digamos que estamos en el mundo moderno y es muy fácil que la atención de nosotros siempre esté hacia afuera, hacia nuestra familia, hacia el trabajo, hacia todo lo que nos ofrece pues como la era digital, ¿cierto? El exceso de información. Y lo más normal es que nos desconectemos de nosotros mismos. Entonces, cuando empiezo a hacer yoga, con un nivel de conexión increíble, a hacer muchos descubrimientos y dije, no, me encanta este tema, quiero crecer allí. Obviamente yo también tuve muchos retos, lo que hemos hablado como mamá, en el trabajo, en mi esposo, en el matrimonio, en mi mismo proceso como mujer. Entonces yo dije, qué rico poder ayudar a mujeres a que se vuelvan su prioridad, a que se empoderen, a que trabajen en sus sueños, a que le tengan un sentido y un propósito a la vida, porque yo... No, te quería decir continúa, sino que hice clic como con lo que estabas diciendo, y es porque todo esto se nos presenta todo el tiempo a las mujeres, seamos o no seamos mamás, y es un constante cambio porque la vida naturalmente está en el cambio, en la transformación, en el avance, nada está quieto, todo está en constante movimiento. Y te lo digo porque hay dos caras de la moneda, la vida tiene dos caras. Y para llegar a este lugar donde Clau está, en el que está hablando de bienestar, que creó una empresa con el esposo, que ahora se enfoca en otras cosas, tuvo que haber, y tiene siempre que haber, una serie de renuncias, que a veces cuestan porque se prenden a nuestro cuerpo muy, muy fuertemente y a veces se penetran tanto en nosotros que ni siquiera las vemos. Se vuelven casi como una sombra que nos acompaña todo el tiempo, pero están ahí, esas creencias que se aferran a nosotros. ¿Qué fue lo más retador, Clau, a lo que tuviste que decir hasta aquí, o ya no voy más con esto, tengo que renunciar a esto? Si lo pudieras enumerar en algunas cosas, ¿qué fue eso a lo que tú dijiste, esta ya no soy yo, ahora quiero ser esto? Sí, yo creo que cuando uno le llega ese llamado, porque digamos que eso es algo que uno también como que a veces uno tiene como esa vocecita, y también los enfoques holísticos del bienestar y de la salud lo llamamos, y en yoga sobre todo, conectar como con esa intuición. Entonces yo creo que todos los seres humanos cuando comenzamos a entrar, digamos, en silencio, aprendemos a estar en esos momentos de soledad, de apagar la mente, porque la mente, si tú la dejas, digamos, ella siempre va a estar revolucionada y siempre te va a quitar atención de todo, pero cuando tú apagas la mente, que hay muchas prácticas en yoga que sirven para eso. Que yo te iba a decir eso, Clau, porque yo te aseguro, porque fue mi caso, que la gente que nos está viendo allá en sus casas va a decir, perdón, apagar la mente, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se hace?
Sí. Porque es un tema que, no nos digamos mentiras, es de práctica, de trabajo y que requiere ciertas técnicas. Sí, estamos acostumbrados a que la mente controle todo, controle nuestra vida, controle nuestras emociones, controle la forma como nosotros somos. Y resulta que la mente, digamos, hay que aprender a quitarle ese poder porque la mente no es la realidad. Generalmente lo que procesamos en nuestra mente está muy cargado de nuestras creencias, de la forma como fuimos educados, de nuestros miedos, de esas necesidades como de aprobación hacia afuera de las personas. Entonces cuando hablamos en yoga o en el tema de bienestar holístico de apagar la mente, es precisamente, incluso eso se practica, así como tú lo decías, las personas generalmente no estamos acostumbradas a estar en momentos de silencio. Eso o sea, al principio eso se siente súper incómodo, uno es, ¿yo qué hago raro, aquí? extraño. Raro. La mente empieza precisamente explosiva con una cantidad de cosas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Pero esto qué significado tiene? Y empieza a cuestionar, pero cuando ya, a través de la respiración, que digamos es otra de las herramientas, tú te asientas en ese silencio y le quitas ese poder a la mente, entonces ya la mente se va a tranquilizar. Y cuando la mente se tranquiliza es realmente cuando uno tiene esa capacidad de poder ir hacia adentro y conectarse con lo que hablábamos ahorita de la intuición, de su propia sabiduría interna. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos de eso, de que la mente nos controla, y cuando aprendemos, digamos, a quitarle ese poder, eso lo tiene que experimentar cada quien. Entonces la invitación es simplemente una de las herramientas pues, de las que también vamos a hablar hoy, es poder sentarnos en silencio, en paz y simplemente conectar con nuestra respiración, por ejemplo. Y eso va a ayudar a que la mente empiece a tranquilizarse un poco. Clau, en ese orden de ideas, ¿podríamos nosotros decir que la mente se convierte en una especie de archienemigo? Sí. Y no es que la mente en sí sea el archienemigo, sino es el poder que le damos nosotros a la mente. O sea, mejor dicho, como dice el cuento, no somos nuestros pensamientos, Exacto. Sin embargo tenemos que compartir con ellos porque están así ahí. es. Más o menos así. Pero es es la idea. poder verlo desde esa perspectiva. Porque cuando no tenemos esa perspectiva y creemos que todo lo que tenemos en nuestra mente nos define, es la verdad, entonces ahí es donde, digamos, dejamos de trabajar en nuestro bienestar, porque eso, digamos, a futuro es acumulativo, va a empezar a traer problemas, situaciones de miedos, de ansiedad, de desencadenantes de depresión, que generalmente no estamos, digamos, en capacidad de irlos viendo así cuando se van desarrollando, sino ya cuando llega, digamos, una condición o una enfermedad. Perfecto. Clau, y tú hablabas ahorita y hablamos de las técnicas, de que hay maneras, de que hay formas. ¿Podrías regalarnos una técnica para empezar a regalarle estas herramientas a todas estas mujeres, mamás y todos los que nos ven en casa para que mandemos a comerciales? Claro. Bueno, hablemos de meditación y quiero ponerlo, digamos, en unos puntos muy básicos. Digamos que el viaje de bienestar de cada persona es diferente. El viaje de conexión con su espiritualidad es diferente. Y a mí me gusta mucho desmitificar la meditación, porque meditar no necesariamente quiere decir que yo me voy a sentar, voy a cerrar los ojos y me voy a conectar con otro ser supremo, porque yo tengo el ser supremo adentro, ¿cierto? Todos somos la divinidad, todos los seres humanos, digamos que somos uno con el universo, sino que a veces creemos que toda, digamos, esa espiritualidad la vamos a encontrar afuera y está adentro. Entonces, una herramienta es simplemente, para las personas que quieren empezar a meditar, es sentarse en un lugar muy tranquilo y poder estar en silencio, en una postura muy cómoda, no tiene que ser en una postura pues como que tú veas a, digamos, algunos referentes que están sentados en formas de pronto relacionadas al yoga o relacionadas a algún tipo de religión o credo, no. Simplemente es sentarse en una postura muy cómoda y conectarte mucho con tu respiración. Entonces uno puede empezar a sentir el aire que entra, por ejemplo, el olor, la temperatura y el aire que sale.
y estar así, digamos, por unos 3 minutos, pero muy concentrado simplemente en la respiración. Perfecto, entonces aquí va nuestra primera herramienta fácil en casa para que ustedes pongan en práctica. Vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Bueno, y Clau, en todo este proceso y en todos estos roles que cumple, nos contaba ahorita que también es mamá de Martín y Lucas. Sí. Entonces, yo quiero que nos contes, Clau, cómo es esa mamá que hoy se enfoca en el bienestar, esa mamá que hoy podríamos decir, esa mamá holística versus a esa mamá tradicional, y cómo enfrentaste tus dos crianzas. Claro. Bueno, yo creo que ha sido un proceso que ha ido evolucionando. Obviamente, con mi primer hijo que tiene 9 años, digamos que las herramientas básicas, ¿no? Uno, mamá primerizo, con lo que... Estábamos apenas redescubriendo. Sí, exacto. Pero a medida pues que ya mis hijos van creciendo, yo entro pues como en este mundo de profundizar mucho más y aprender de bienestar y de salud holística. Entonces yo creo que lo más importante que les he querido como compartir a ellos es que cuiden sus emociones, o sea, que se conecten mucho con sus emociones, las entiendan, digamos que no las clasifiquen, o sea, como el tema de inteligencia emocional en sí, porque obviamente ellos son seres pequeños, es muy difícil por ahora traerlos a la práctica de yoga, porque obviamente ellos son muy inquietos, tienen un nivel de energía diferente, aunque cuando yo los veo así pues como muy alborotados y cuando como yo les digo, tienen exceso de felicidad a veces, son increíblemente activos, entonces les digo, vamos a meditar, entonces obviamente ellos lo que ven, ¿no? Con el ejemplo, entonces ellos empiezan, se sientan y hacen así, y hasta cantan el OM, empiezan para tranquilizarse un poco, pero yo creo que realmente es como un reflejo de lo que ellos ven en el ejemplo. Pero lo que sí trato de ser muy consciente es de cuidarlos emocionalmente, es decir, que ellos aprendan a tener esa inteligencia emocional, porque yo considero que incluso en el mundo en el que estamos, de la modernidad, es mucho más importante para un ser humano crecer con inteligencia emocional que crecer con una profesión, ¿cierto? Con una cantidad de acumulación de logros. Me enfoco mucho en esa parte del ser en ellos, pues no de manera teórica, pero trato de que en el día a día sean, digamos, dos personitas que entiendan los sentimientos de la otra persona, que puedan conectarse con eso, pues mucho la parte emocional. Perfecto. Clau, eso con respecto a la crianza de tus hijos, ahora tú como mujer, tú como mamá, los desafíos no cambian, los retos no cambian, el mundo se sigue moviendo, las cosas siguen pasando. ¿Cómo consideras tú que enfrentas de diferente esos retos y esos desafíos que nos trae la vida todos los días con la Claudia que no sabía de bienestar, de meditación, de yoga, de maternidad holística? ¿Cómo enfrentas esos desafíos que nos sigue trayendo el día a día desde una perspectiva del bienestar? Sí. Bueno, yo pienso que no somos seres perfectos y a pesar de que yo esté pues, en el mundo del bienestar, que de pronto esté estudiando todo el tema de la salud holística, que lo ponga en práctica, no quiere decir que obviamente a veces regañe a mis hijos, se me salte, digamos, la paciencia y demás, pero yo pienso que es 2 palabras como importantes. Uno es el nivel de conciencia, que de pronto ya como mamá trato de ser más consciente en lo que hago, en la forma como le entrego a mis hijos, obviamente en la misma crianza. Y hay otra palabra que también quiero resaltar y es que cuando empezamos un camino espiritual y nos conectamos con herramientas como el yoga o las diferentes herramientas que existen a nivel pues como del camino espiritual, empezamos a obrar más desde el amor. Entonces me parece que el amor es la fuente de todo. Y no solamente hay que verlo pues como el amor de la pareja, o sea, el amor está en todo.
Entonces, desde que uno empieza como a vibrar en ese sentido, yo pienso que aunado con el nivel de conciencia o como con la conciencia que uno va desarrollando, es como los cambios o lo que trato de implementar, digamos, en mi maternidad y en lo que soy hoy como mujer. Clau, en esta conversación tocaste 3 veces la palabra conciencia. Entonces desarrollamos conciencia, lo hacemos en conciencia y la repetiste 3 veces y yo quiero que nos cuentes qué es estar en conciencia, qué es actuar en conciencia y cómo actuamos en conciencia. Sí, digamos que lo más normal es que nuestra vida pase en piloto automático. En automático. No nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque precisamente la saturación de pensamientos que tenemos en nuestra mente, nuevamente vamos a hablar de la mente loquita, que está todo el tiempo procesando. Que le dicen la loca de la casa incluso. Entonces, la mente no nos permite estar en el momento presente. Entonces, yo creo que tú has hecho estos ejercicios y si no, yo las invito, mamás, a que esta semana se sienten y por lo menos en las 3 comidas del día lo practiquen. Se van a sentar en calma, van a comerse lo que se están comiendo, pero en ese momento, estando presentes, el sabor de la comida, la temperatura de la comida, hace cuánto no comías ese alimento, cuál es el alimento que más te gusta de lo que te estás comiendo. O sea, que empecemos a implementar como lo que se llama presencia plena en los momentos de la comida. Y vamos a descubrir que generalmente no estamos presentes, que estamos en piloto automático. Sí, total. Entonces, cuando empezamos a trabajar acerca de esto, a apagar la mente y a tratar de estar en el presente y manejar, digamos, la situación sin el control, porque también estamos muy acostumbrados a tenerlo todo controlado y aprendemos a fluir un poco, entonces vemos la vida de una manera diferente y yo creo que estamos más abiertos a empezar a abrir ese nivel de conciencia que necesitamos. Pero ahí está otra herramienta, les dijimos que este iba a ser un programa lleno de herramientas para ustedes y ahí está otra, y lo tenemos también a la mano, presencia plena y de desarrollar nuestra conciencia cuando desayunamos, almorzamos y cenamos. Los afanes de la vida nos hacen incluso que sean las 3 de la tarde y ¡ay! No he almorzado, ¡ay! O se me olvidó que ya había almorzado y ese tipo de cosas, y lo podemos poner en práctica y después se va yendo a todos los planos de nuestra vida. Bueno, Clau, ahora sí, cuando hablamos de salud holística, de medicina holística, ¿cómo llegamos a ella? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Qué es? Sí, bueno, la medicina holística, como hablábamos al principio del programa, ve el ser humano como un ser multidimensional, entonces está cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuando hablamos de salud holística es poder trabajar en herramientas que nos ayuden precisamente a estar, digamos, en procesos de bienestar. A ver, ¿cómo lo desarrollo? Generalmente pensamos que nuestra salud está en el ejercicio físico que practicamos y en la comida que le damos a nuestro cuerpo. No, y que además decimos o tenemos unos mitos y es ejercicio muy fuerte, donde sudes mucho y alimentos donde saques todos los carbohidratos. Sí, no. Exacto, que está mal concebido desde ahí. Sí, claro. Bueno, ahí hay otra arista bien grande para trabajar. Pero entonces, si hablamos de salud holística, yo pienso que, mejor dicho, lo que nos propone la salud holística es que hay muchas dimensiones que afectan nuestra salud y bienestar. Dimensiones como que nuestra vida social, las personas que están cercanas a nosotros, la relación con nuestra pareja, nuestra carrera profesional, nuestra capacidad de ser unos seres creativos, la capacidad de cocinar, nuestras finanzas, el manejo que le damos a nuestras finanzas. Es decir, hay una herramienta muy linda que se llama la rueda de la vida, que plantea como cuáles son las 10 o 11 dimensiones que tienen un impacto en la salud del ser humano. Y esto no es un tema pues como que se lo hayan inventado porque sí. Lo conozco muy bien, sí, sé de no, qué estamos hablando, exacto. y yo sé que, porque son todas las áreas que rodean nuestra vida, es pareja, hijos, salud, sí, trabajo y todas las Entonces, áreas que lo componen. Está completamente comprobado que
el nivel de satisfacción o insatisfacción que tengamos en todas esas áreas van a convertirse en un indicador de riesgo para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, estamos manejando mal nuestras finanzas, estamos muy endeudados y fuera de eso no estamos contentos en nuestro trabajo. Entonces hay dos de las dimensiones que, digamos, están muy desequilibradas. Finalmente, esto nos puede llevar a desencadenantes de depresión, a, digamos, problemas de salud, porque obviamente vamos a generar un estrés en nosotros por el tema financiero. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Es que es una herramienta muy linda que ustedes la pueden encontrar, digamos, en internet y pueden hacer como un autodiagnóstico. ¿Cómo me encuentro en cada una de esas áreas? Se llama la rueda de la vida porque digamos que la teoría debería ser que al unir todos los puntos se genere una rueda. Que todo esté en perfecto equilibrio. En perfecto para equilibrio. Que pueda girar. Exacto. Generalmente no estamos así, pero digamos que el mensaje principal acá es que donde encontremos un desequilibrio en estas áreas es un llamado de atención o es un foco de atención para nosotros. Es que precisamente eso nos dan las herramientas, nos muestran el problema, tal vez no nos dan la solución, pero sí nos muestran, más que el problema, la partecita coja, nos muestran dónde podemos trabajar, dónde tenemos que poner nuestra intención y dónde tenemos que empezar a poner ese propósito para que esa ruedita empiece a girar. Vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Estuvo a cargo de Pariland Fiestas, que es el emprendimiento que tiene. Carolina, contanos un poquito de Pariland Fiestas, ¿cómo nace? Bueno, Dianita, Pariland Fiestas nace en el año 2018. Esto es resultado de, pues, cuando fui mamá. Sí. Y empecé a ver como la necesidad, o no la necesidad, descubrí que tenía como ese talento de pronto para el tema de la decoración y de todo este tema. Y Juan Martín nace en el 2016 para celebrarle su primer año, pues porque además siempre me ha encantado las celebraciones, las fiestas y todo. Y el primer año de nuestros hijos nosotros queremos hacer de todo. De todo. Entonces, pues efectivamente para el primer año de Juan Martín contraté todo el tema del esto y me di cuenta que me gustaba. Para el segundo año me aventuré a hacerlo yo y pues el resultado fue maravilloso y es así como con unas amigas acá en Medellín, pues nace Pariland Fiestas, luego yo me voy a Bogotá un tiempo, regresé el año pasado, coincidió con que las socias que tenía, pues una se quería dedicar por completo a la maternidad, otra viajaría a Estados Unidos, entonces pues acá quedé yo sola, pues con el equipo, con el proceso andando. Eso es desde el 2018, estamos pues acá en Medellín con todo el tema de las celebraciones. Súper, ahí estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes que has acompañado, cumpleaños y que otras tipo de celebraciones podemos contar con Pariland Fiestas. Dianita, con todo tipo de fiestas, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, fiestas infantiles, de adultos, ahora todo el mundo quiere celebrar y hacerlo en grande, pienso que esto fue como algo que nos dejó la pandemia además, como que cada oportunidad es un momento para poder celebrar. Caro, qué rico entonces tenerte aquí con nosotros. Recuerda que esta es tu casa. Te agradezco nuevamente, públicamente, por ese set tan lindo que nos regalaste para el lanzamiento de la 4ª temporada de Creciendo Juntas. Qué rico que estés aquí, qué rico que ustedes puedan llamar para sus fiestas, sus reuniones empresariales, como lo decía Caro, bautizos, primeras comuniones, mejor dicho. Lo que ustedes quieran poner bonito, déjenlo en manos de esta mujer y de su empresa Pariland Fiestas. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Dianita, en Instagram me pueden encontrar como @Pariland Fiestas. Allí pueden encontrar el enlace para ir directamente a atención vía WhatsApp. Súper. Y bueno, los espero que me sigan, que nos sigan en Pariland Fiestas y con muchísimo gusto y con mucho amor podemos montar cualquier evento o celebración que tengan. Muchísimas gracias, Carolina. Recuerda que esta es tu casa. Gracias, Dianita, por la invitación. No, con todo el amor. Bueno, y nosotros seguimos por aquí con Clau. Bueno, volvámonos a sentar otro ratico, Clau, para que sigamos conversando, porque hay un tema
que tocamos ahorita muy superficialmente, sin embargo creo que merece toda nuestra atención porque todos comemos, todos, absolutamente todos. Podemos decir que unos bien, otros light, otros fit, otros no sé qué, bueno, un montón de términos que tenemos. Sin embargo, vamos a tratar de englobar todo esto que tiene que ver con nuestra alimentación de una manera holística, que es a lo que tú te dedicas. Sí. ¿Cómo podemos darle un enfoque holístico a nuestros alimentos, a nuestra comida y en nuestra vida cotidiana? Claro. Bueno, lo primero es como entrar en esa conciencia de que los alimentos son información para nuestro cuerpo. Entonces, no es el hecho de seguir una dieta específica o tener una restricción de ciertos alimentos, sino que siempre que vayamos a comer pensemos qué le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿cierto? Aparte de las calorías, de los nutrientes, también es información. Entonces, los alimentos tienen una cantidad de elementos que hacen que nuestro cuerpo por dentro se comunique, por decirlo de una manera pues como más coloquial. Entonces, en la medida que nosotros solo le demos a nuestro cuerpo papitas fritas, que es, digamos, alimentos que no tienen vida, porque es ultraprocesado, digamos que lleno de unos ingredientes que no le van a aportar nutrición a tu cuerpo, entonces cómo va a estar tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, básicamente es entender de que sí me puedo comer las papitas, pero en la medida de lo posible tu cuerpo necesita que le estés dando los nutrientes y que le estés dando comida o alimentos vivos. ¿Y dónde tenemos los alimentos vivos? En la comida real. Entonces, en las frutas, en las verduras, en todo lo que viene de la tierra. A eso me refiero con alimentos vivos. Sí, porque yo iba a hacer un pequeño paréntesis ahí porque, listo, para mí es claro lo que estás diciendo, pero me interesa que también les quede claro en sus casas, y es que cuando tú dices que los alimentos nos aportan una información, eso hace un poquito de choque en nuestras cabecitas porque nos han venido educando en que tenemos que comer, porque tenemos que estar llenitos, porque la comida nos da energía, porque la comida nos pone gorditos y bonitos, pero nadie nos ha dicho nunca que los alimentos le dan una información a nuestro cuerpo. Entonces, cuando lo decimos, puede sonar como, vení, ¿cómo así? Entonces es desmenuzárselo un poquito a todas estas personas que nos ven, pero no lo acabas de aclarar con el tema de comer alimentos vivos, significa todo lo que nos dé la tierra. Todo lo que venga de la tierra. ¿Cómo no lo comemos? ¿Qué tenemos que hacer? No, yo creo que hay que tener un conocimiento básico, o por lo menos personas que ya tengan alguna condición de salud o algo muy específico sí deben buscar ayuda, pero en términos generales cualquier alimento vivo que venga a la tierra no nos va a hacer daño, ¿cierto? Si tenemos una condición de colon, de metabolismo, de sobrepeso, de colesterol, triglicéridos, yo creo que ahí es importante incluso acudir a un especialista porque es un caso como muy específico. Pero en términos generales, yo pues como que mi filosofía es, toda la comida real es necesaria para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el tema que está, no sé si de moda o se ha vuelto de moda, porque ahorita por todas estas redes de información que tenemos lo escuchamos más, pero como con estos estilos de alimentación, veganismo, vegetarianismo, etcétera? ¿Hay alguno en particular que desde el yoga y desde el bienestar holístico uno diría, este es el indicado? Bueno, yo pienso que no podría darte como una respuesta a esa pregunta porque eso depende mucho como de la persona, de sus creencias, de su misma condición de salud, de su filosofía de vida, ¿cierto? Entonces, desde el entendimiento general, digamos que en el yoga, cuando la persona lo practica como una religión, como un dogma, digamos que son personas que terminan, por filosofía, incluso del yoga, que va en contra del maltrato animal, de, obviamente, pues como el atentado contra la naturaleza, son personas que se vuelven veganas, ¿cierto? En términos generales, pero tiene que ser una persona que practique el yoga realmente como un dogma y como una religión. Por ejemplo, en mi caso, para mí el yoga es una herramienta de vida. La practico, pero no la practico realmente como una religión, entonces yo por lo menos no tengo ningún tipo pues como de dieta. Entonces la respuesta que te doy es que depende mucho de la persona.
¿cierto? Pero para encontrar salud y bienestar no hay que seguir, digamos, ningún estilo de alimentación específico. Okay. Ya depende más como de las creencias que uno tenga. Listo. Clau, al inicio del programa tú nos decías que tú eres health coach. ¿Cuál es el tipo de pacientes o de clientes que van donde ti buscando ayuda y para qué? Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, que el propósito de un health coach? Nosotros no somos doctores, no podemos, digamos, entregarle como un parte médico a una persona. Los coaches, lo que nos encargamos es como de guiar a una persona que está en ese camino de salud y bienestar. Entonces, obviamente hacemos parte como de un grupo multidisciplinario que puede, digamos, una persona acudir cuando está teniendo problemas de salud o cuando está teniendo problemas de ansiedad, depresión, se sienten pues como sin un propósito de vida. Entonces hay una cantidad de herramientas con las que nosotros podemos abordar desde, digamos, desde precisamente la medicina holística para hacerle un acompañamiento a esta persona que pueda, digamos, plantearse un camino, unos objetivos en su salud y su bienestar, pero como te digo, hacemos parte como de un grupo multidisciplinario, porque obviamente estamos viendo a ese ser como un ser holístico, como un todo, pero no podemos desconocer sus condiciones médicas. O sea, entrarían a jugar ahí otras disciplinas, como por ejemplo, ¿cuáles? La medicina tradicional, por ejemplo, psicología, por ejemplo, obviamente toda la parte como médica de laboratorios, clínicas, incluso pues si es un paciente que tiene una condición grave. Entonces lo que nosotros hacemos es poder ser ese soporte en ese camino que no es un camino corto y generalmente lo que pasa, o sea, ¿qué pasa con la medicina tradicional? Que tú te enfermas y vas donde el médico te dice, sí, tiene sobrepeso, tiene que ponerse a dieta y el colesterol está muy alto y tú te vas para tu casa, ¿cierto? ¿Qué hago? Entonces, digamos que el coach lo que hace es empezar a integrarte todas esas disciplinas que de pronto tú necesitas para comenzar ese proceso de salud y bienestar, porque pues no todo el mundo tiene el conocimiento, no todo el mundo sabe dónde ir a tocar la puerta y el médico simplemente te dice, estás enfermo, tiene que comer mejor, pero no te da más herramientas. No, o empiezan también a sustituir, más que sustituir, a eliminar muchos alimentos de nuestra dieta que probablemente sí los necesitemos y nos tratan a todos como en general, o sea, no profundizan en la necesidad puntual de cada persona. Sin embargo, yo creo que lo que tú dijiste es súper valioso y debe quedar muy claro, y es ninguna medicina atenta contra la medicina tradicional, porque la necesitamos, hace parte de nuestra vida, hace parte de nosotros, hace parte de esos procesos de evolución que se han venido desarrollando durante tantos años. Sería egoísta y un grave error desconocer la parte científica, biológica y química que se ha desarrollado a través del tiempo que nos tiene aquí. Sin embargo, hay un acompañamiento diferente que puede hacerse desde ese conocimiento más profundo del ser, que es lo que nos trae la medicina holística. Así es. ¿Cuál es ese cambio que tú dijiste, que tú puedes reconocer en este momento en tu vida, que te lleva como atrás y decir, wow, ya no reconozco eso, ya no lo haría, ya siento que puede ser diferente, lo hago diferente? Sí, bueno, varios, pero pues uno de los principales es la alimentación. Digamos que yo pues nunca he seguido como dietas muy estrictas, pero no era tan consciente, digamos, del nivel de los macronutrientes que necesitaba mi cuerpo. Entonces, pues así tal cual, cenaba con una arepita con queso, por decirte algo. Ay, Dios mío, Clau, hay un momentico, porque yo creo que más de uno, y más en Antioquia, en Medellín, cenamos con arepita con queso. Entonces tenemos que irnos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con ese tema, porque es otra de las herramientas que les vamos a entregar a ustedes, que podemos cenar para empezar a cambiar nuestra alimentación. ¿Te parece? Claro que sí. Listo, ya regresamos. Y seguimos en Emprende con Creciendo Juntas. Nos han escrito mucho que muy lindo el top, que muy lindo el short. Además, yo les voy a decir algo, más que lindo, lo importante es estar cómodas cuando hagamos una práctica de yoga, montemos bicicleta, hagamos ejercicio, vamos al gimnasio
o incluso nos vamos a la carrera a mercar con nuestros chiquitos. Es por eso que hoy esta marca que tengo puesta es de M y con nosotros está Mariana, que es su creadora. Así que Mariana, bienvenida a Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Diana, muchísimas gracias por invitarnos. El tema que están hablando me parece demasiado chévere porque más que usar ropa deportiva, yo creo que debemos conectarnos es con lo que vayamos a hacer con ella. Claro. Entonces, en este caso, como las prácticas de yoga, como todo lo que tiene que ver con el ser, incluso que es como nuestro propósito. Y el movimiento, porque además uno busca eso. Por ejemplo, no nos digamos mentiras. ¿Qué buscamos las mujeres? A ver, que nos ajuste bien aquí, que nos meta un poquito el abdomen, que no nos deje salir el gordito. Y eso es lo que hacen estas prendas. Contanos cómo nace este emprendimiento y este proyecto. Bueno, absolutamente como cualquier otro proyecto nace de la necesidad de precisamente empezar a realizar prácticas o ejercicio y no encontrar una marca que me conectara. Siempre encontraba como el negro o como prendas, digamos, en el gimnasio. Mientras tú hablas, yo les voy a ir mostrando, porque tocaste el tema de los colores y la versatilidad de tus prendas, entonces las voy a ir mostrando. Entonces estaba también que salía de mi oficina o que entrenaba primero y debía salir corriendo a mi oficina y no encontraba esa ropa que me regalara como esa versatilidad. Entonces en la marca tenemos incluso tops, por ejemplo, como este, ahí tienes el conjunto. Este está precioso. Que funciona por un lado y por el otro, entonces son prendas totalmente doble faz. Bueno, que super. tú puedes estar entrenando a las 6 de la mañana y sales corriendo para tu trabajo, te volteas el top y quedas lista. O ir a recoger a los niños después de una larga jornada. Entonces digamos que es una marca absolutamente versátil para las mamás, para las mujeres en general, que somos tan activas, que hacemos tantas cosas al mismo tiempo. Claro, y tú decías ahorita, yo les voy a mostrar un poquito el topcito, el shortcito, porque la tela es deliciosa y tú decías ahorita que querías hablar un poquito de la versatilidad de este top. ¿Cómo más lo podemos usar? Me encanta porque justamente tenemos puesto el mismo top y se ve totalmente diferente y todas nuestras prendas están comprometidas también con la sostenibilidad. Sostenibilidad no es solamente manejar materiales como tal reciclables, sino también qué tanto uso le puedes dar a una prenda, que funcione por un lado, por el otro y todas las ocasiones de uso que pueden tener una prenda. Por ejemplo, tú te puedes poner una camisa blanca y quedas lista ya también para ir a mercar, lo que hablábamos ahorita. Sí, o sea, que le sirva a uno para el día a día que vivimos las mamás, que vivimos las mujeres, que obviamente hay que irle bajando al acelere de la vida y una de esas cosas es no tenerme que estar cambiando 3 veces al día, porque el gimnasio, porque el yoga y porque enseguida tengo que ir a mercar o ir a hacer la vuelta del banco. Nos genera demasiada ansiedad eso, estar siempre lindas porque las mujeres siempre se nos exige estar siempre bien puestas, bien lindas, entonces ¿cómo podemos usar unas prendas manejando precisamente esa versatilidad de la misma vida? Y aparte de eso, como decías ahorita en las conversaciones que estaba súper pendiente, cómo conectar también con la ropa que te pones, cómo yo realizo una práctica y de verdad me siento cómoda y siento que mi ser se siente totalmente identificado con lo que me pongo también. Total, Mariana, la ropa, los colores, todo influye. Gracias de verdad por esto, gracias por estar con nosotros y por traernos a este espacio de Creciendo Juntas, tu marca, tu emprendimiento. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Muchísimas gracias a ti por invitarnos al programa como tal, qué maravilloso este programa. En redes sociales estamos como @m_ofi de oficial. Bueno, perfecto, gracias de verdad nuevamente por estar aquí con nosotras y nosotros seguimos aquí conversando rico con Clau. Ya este programa se nos ha ido volando, sí. Clau, el tiempo corre demasiado y tenemos pendiente una pequeña práctica de yoga, porque lo que les decíamos ahorita, vamos a darles herramientas, pero nos quedamos en que vamos a hablar de una cena, una opción de cena fácil, rápida, sana y holística para que podamos hacer en nuestras casas. Bueno, yo creo que lo más importante, pues para no dar acá recetas, porque yo creo que hay muchas fuentes de información donde podemos ver recetas, es entender como la importancia de cubrir nuestros macronutrientes. Entonces, la cena es una comida igual de importante, digamos, que el almuerzo, que debe estar compuesto tanto de vegetales, que son una fuente increíble de fibras, minerales y vitaminas, de proteína y obviamente de carbohidratos. Entonces hay que pensar también como en la calidad, ¿cierto? ¿Qué tipos de carbohidratos? Pues un pan no tiene la misma calidad de nutrientes que por ejemplo el arroz integral, la pasta integral, la papa y otras fuentes de carbohidratos que tenemos, pero sí es muy importante, sobre todo para mí, pues
todos los carbohidratos, los macronutrientes son muy importantes, pero diría que en la cena, sin falta, la fuente de proteína y la fuente de fibra, vitaminas y minerales que está en las verduras. Perfecto. Dios mío, no sé qué vamos a hacer, las que nos gusta la arepita con cuajada por la noche. Pero bueno, hay que empezar a cambiar. Clau, entonces, bueno, hagamos una cosa, porque como vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes puedan hacer en casa, hagamos mitos y realidades antes de, ¿te parece? Claro. Listo, perfecto. Entonces vámonos con mitos y realidades del yoga y la medicina y la salud holística. ¿Preparada? Preparadísimo. Listo, Clau. Entonces dice así. Practicar yoga regularmente puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación profunda. Verdad. Las mamás holísticas solo usan remedios naturales y rechazan por completo los medicamentos convencionales. No, mito. El yoga puede ser beneficioso para mejorar la flexibilidad, fuerza y equilibrio físico. Realidad. La salud holística considera la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Realidad. Una mamá holística siempre elige el parto en casa en lugar del hospital. Mito. El yoga es una forma de ejercicio suave que no ayuda a quemar calorías ni a perder peso. Depende. Depende de la práctica que tengamos, porque hay muchos estilos de yoga y al que se pueden, digamos, acercar las personas. Entonces hay unos estilos de yoga que pueden ser muy calmados, muy tranquilos, incluso existe el yoga terapéutico para personas que tienen condiciones, entonces yo no te podría decir que ahí están quemando calorías. Entonces depende del estilo de yoga que practiquemos. La mamá holística siempre está en un estado de paz y calma, sin experimentar estrés ni agotamiento. Mito. La medicina holística no tiene respaldo científico y carece de evidencia médica sólida. Mito. Perfecto. Clau, vamos a tenemos un minuto, no tenemos más tiempo, esto se fue volando. Entonces te voy a proponer algo acá en vivo. Vamos a hacer esta práctica de yoga que queríamos entregarles, se las vamos a hacer y se las vamos a dejar grabadas para que la gente la pueda ver. Buenísimo. ¿Perfecto? Sí. Este programa se acabó antes de lo esperado, gracias a ustedes por estar, gracias a ti por estar, gracias a todos los que hicieron parte de este capítulo de Creciendo Juntas. Quedamos con una deuda pendiente con ustedes. Clau, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ustedes, gracias por estar aquí. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar una maternidad real, libre y feliz. Nos vemos en el próximo capítulo de Creciendo Juntas.